Una de las dificultades en la enseñanza primaria es saber cómo contar la guerra sin ser demasiado realista y sin ser demasiado ideológico. Considero que los niños deben conocer desde la literatura los aspectos más crueles de la guerra, pero sin ser demasiado expositivos sobre los conflictos bélicos. Hoy en nuestro tema semanal sobre la literatura universal hablaremos sobre los libros para niños que hablan sobre la guerra. Es un tema netamente literario, aunque podría ser tomado por un profesor para trabajar en el aula. Soy Sergio Pérez, profesor de literatura y profesor también de una escuela primaria. He trabajado la literatura en los niños y considero fundamental que la literatura infantil abarque temas complejos que despierten el pensamiento crítico en esta población. Los invito a ver el video y a dejar sus opiniones en los comentarios. Hay algunos libros sobre la Segunda Guerra Mundial que se venden en las librerías como literatura infantil. No voy a negar que algunos de estos libros no los he leído, pero sí leí el artículo de Luisa Fernanda Ortegón, Conflictos bélicos en la literatura infantil y juvenil, en donde hace una reseña de los libros, de dos libros. El primero es Cuando Hitler robó el conejo rosa y el segundo es La luna en los almendros. La primera obra que muestra la temática política de ascensión de Hitler al poder y la segunda muestra la guerra colombiana. Pero a diferencia, por ejemplo, de los libros de Italo Calvino o de Günter Grass que hablamos en el video pasado, estos dos libros que acabé de mencionar sí son literatura infantil, pues muestran el conflicto desde la mirada de un niño con sus particularidades propias. En la obra, Cuando Hitler robó el conejo rosa, se combina la visión infantil, los sentimientos de los niños en una situación histórica. No es para nada una obra para adultos que muestra la guerra de forma cruel, sino es una adaptación propia para los niños. En el caso de La luna en los almendros, se cuenta la triste historia de la violencia, pero a través del humor de un profesor de escuela. Se conoce en esta obra la topografía, por un lado, de la región del Huila y también el humor en los tiempos de la guerra. Estas son dos obras que han ganado importantes premios literarios en el campo de la literatura infantil, motivan a los niños a la lectura y fomentan el pensamiento crítico a través de una situación compleja, como lo es la guerra misma. Incluso la literatura infantil con libros sobre conflictos bélicos ayuda también a crear la empatía y a fortalecer valores de convivencia. La literatura se convierte entonces en un gran aliado del docente y del padre de familia. Y hablando del tema de la familia, también queremos mencionar unos libros. Y en este caso tenemos el libro de El viaje de Francesca Sana, que tiene como argumento la huida de su hogar que emprende una familia para escapar de la guerra. Tiene como fundamento teórico la pregunta: ¿cómo explicar a un niño lo que se siente al tener que huir de casa por la guerra? El libro es perfecto para enseñar empatía en los niños. Es un libro con ilustraciones, narrado en primera persona con estilo de fábula. Contiene un lenguaje sencillo, de fácil comprensión. Y siguiendo con este mismo tema, otro libro muy ingenioso para mostrar la guerra es Waterloo y Trafalgar de Oliver Tayek, en el que se muestra la pelea de dos hombres que se enfrentan en dos trincheras y ambos deben enfrentarse separados por un prado y dos paredones. Se atacan, se combaten y se molestan, pero lo curioso del asunto es que se muestra la guerra como si fuera un juego infantil. El título del libro es obviamente una referencia hacia dos de las batallas más sangrientas de Europa, pero el libro sigue siendo para niños y niñas. Contiene un lenguaje ideal para ellos, con ilustraciones, y se maneja el tema de la guerra de forma semiótica. No hay sangre ni violencia, pero sí existen los odios, los rencores, los engaños y todos los sentimientos negativos.
pero con el fin de enseñar que la guerra solo destruye, mientras que la amistad une. Con este libro se educa mientras también se aprende sobre historia. No se enseña a combatir, en cambio se le inculcan valores de amistad a través del reconocimiento de la guerra. Y podría seguir mencionando otros libros con los cuales me he encontrado en mi labor docente y otros que han sido trabajados por algunos padres de familia, pero la intención no es hacer este video largo sobre la literatura infantil, sino dejar claro que la literatura infantil es una forma de provocar conciencia en los niños y niñas, así como también es una forma de fortalecer el pensamiento crítico. La guerra debe ser tomada como una situación que debe evitarse. Los niños que leen ahora serán los que a futuro puedan y decidan sobre las decisiones de llevar a una sociedad a la guerra o evitarla. Y prefiero esto último y por lo tanto como docente trabajo en ello, trabajo en fortalecer el pensamiento crítico. Y ustedes como padres o como lectores o como docentes, ¿qué opinan al respecto sobre este tema? Los invito a dejar sus comentarios.